Pétalos caen del cielo de Roma. Suena El Padrino. 6 caballos negros arrastran un carruaje dorado. No es cine, es poder real. El clan Casamonica se creía intocable. Oro, miedo, silencio. Pero cuando el espectáculo es demasiado grande, la ley apunta y el imperio empieza a caer. Imagina que estás caminando por el corazón de Roma, la ciudad eterna, y de pronto el cielo se tiñe de rojo. No es el atardecer, son pétalos de rosa que caen desde un helicóptero mientras una banda de música hace retumbar los adoquines con el tema principal de El Padrino. 6 caballos negros, con plumeros imperiales, tiran de un carruaje antiguo bañado en oro y negro. No es el rodaje de una película de Hollywood, es el funeral de Vittorio Casamonica, el hombre que se autoproclamó el rey de Roma en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que en el centro de Europa, a la sombra del Vaticano, una familia de origen nómada lograra construir un imperio de terror, oro y sangre que puso de rodillas a la capital de Italia? Bienvenidos a la caída del imperio narco más extravagante y temido de la historia moderna, el clan Casamonica. Todo empezó con un susurro en los años 50, cuando pequeñas familias de origen sinti llegaron desde las regiones de Abruzzo y Molise buscando un rincón en la periferia romana. Lo que nadie vio venir fue que esos comerciantes de caballos y chatarra estaban por diseñar la estructura criminal más resiliente del Lacio. No eran una pirámide con un solo jefe, eran una galaxia. Más de 40 familias interconectadas por sangre, alianzas matrimoniales y un código de silencio que ni el Estado italiano pudo romper en medio siglo. Se asentaron en barrios como Romanina, Anagnina y Porta Furba, convirtiendo calles enteras en zonas prohibidas donde ni siquiera la policía se atrevía a entrar sin un ejército de apoyo. Para los Casamonica, el poder no se ejerce en las sombras, se grita. Mientras la Cosa Nostra en Sicilia prefería los sótanos y el perfil bajo, este clan inventó lo que los sociólogos llaman el mafioso pop o la estética del exceso. Sus villas, construidas ilegalmente sobre terrenos arqueológicos, eran templos a la impunidad. Imagínate entrar en una casa donde cada grifo es de oro macizo, donde las camas tienen forma de concha imperial y las paredes están cubiertas de frescos que harían palidecer a los palacios renacentistas. Pero lo más inquietante eran sus mascotas de porcelana, tigres, leopardos y caballos dorados de tamaño real que custodiaban las entradas, como si el lujo fuera una advertencia. Aquí mandamos nosotros, y el Estado es solo un invitado que no tiene invitación. ¿Te parece increíble que alguien pueda vivir así declarándose oficialmente indigente ante el fisco? Pues así era. Mientras sus miembros presumían de Ferraris, Lamborghinis y el mítico 355, que perteneció al mismísimo Diego Maradona, ante los papeles del gobierno eran pobres de solemnidad. Esa es la verdadera bofetada al sistema. El clan no solo vendía droga, se convirtieron en el banco más letal de Roma. Inventaron un sistema de usura donde el interés no se contaba en meses, sino en horas, alcanzando la cifra astronómica del 76.000% anual. 7 veces más que cualquier banco en la historia de la humanidad. Eran como una plaga de langostas que caía sobre los comerciantes romanos. Si un dueño de una tienda o un constructor necesitaba liquidez, los Casamonica estaban allí con una sonrisa y un fajo de billetes. Pero esa sonrisa se convertía en una pesadilla de mármol y amenazas en cuanto el primer pago se retrasaba. Nosotros protegemos Roma, decían, pero la realidad era que la estaban devorando desde adentro. Se infiltraron en los contratos públicos, en la gestión de residuos y hasta en los campos de acogida, creando lo que se conoció como la mafia capitale. El clan era el brazo armado, el músculo que garantizaba que el negocio de la corrupción siguiera fluyendo. Pero, ¿qué pasa cuando te sientes tan poderoso que decides desafiar al Estado con un funeral de 10 millones de euros en cadena nacional? Ese fue su error fatal. Ese funeral de 2015 no fue una despedida, fue una declaración de guerra. Pusieron carteles gigantes en la fachada de la iglesia de San Giovanni Bosco con la imagen de Vittorio vestido de papa y el lema: «Conquistaste Roma, ahora conquistarás el cielo». Fue un insulto directo a la democracia. La indignación no solo llenó los periódicos, despertó a un gigante dormido. El Estado italiano, avergonzado ante el mundo por las imágenes del helicóptero lanzando pétalos sobre la multitud, decidió que el tiempo de los Casamonica había terminado. La caída comenzó con el ruido de las excavadoras,
Pero el verdadero golpe fue el psicológico. El clan se creía intocable porque controlaba el territorio a través del miedo y el consenso social. Muchos en los barrios periféricos los veían como héroes que daban trabajo y seguridad cuando el Estado fallaba. Esa es la trampa de las mafias modernas. Se presentan como la solución al problema que ellas mismas crean. Pero cuando las cámaras de televisión empezaron a mostrar el interior de sus mansiones, el velo se rompió. El lujo no era éxito. Era el botín de miles de vidas destruidas por la droga y la usura. Y aquí es donde reside la enseñanza más profunda. El poder que se basa exclusivamente en la intimidación y la ostentación es, por definición, frágil. Los Casamónica olvidaron que la verdadera fuerza de una sociedad reside en sus instituciones y en la ley, por muy lenta que ésta sea. Podían tener grifos de oro y Ferraris, pero no tenían legitimidad. Estaban solos en su isla de exceso, rodeados de una ciudad que, aunque asustada, ya no estaba dispuesta a callar. Pero no hay que equivocarse, el clan no se rindió sin pelear. En los pasillos de las cárceles de Revivia y en los tribunales blindados, los abogados del clan lucharon centímetro a centímetro, negando incluso la existencia de la mafia. Somos solo una familia numerosa, decían, pero el Estado ya no escuchaba excusas. Las investigaciones revelaron vínculos con la Ndrangheta calabresa y la Camorra napolitana, demostrando que los Casamónica eran el eje central del narcotráfico en el centro de Italia. Eran los reyes del por mayor, los que movían la cocaína que inundaba las noches romanas. 600 agentes de policía rodearon 8 villas ilegales en noviembre de 2018, rompiendo el mito de la invulnerabilidad de un clan que se creía dueño del destino de Roma. Pero para entender por qué el Estado tuvo que llegar a ese nivel de fuerza bruta, primero tenemos que bajar a los infiernos, a ese rincón oscuro donde el clan Casamónica construyó su verdadera fortuna, el pulmón financiero de la usura. Imagina que pides €1 hoy y mañana debes 1000. Parece una exageración, pero los fiscales italianos descubrieron que este clan aplicaba tasas de interés de hasta el 76.000% anual. No estaban prestando dinero, estaban comprando almas. Estaban secuestrando el futuro de familias enteras que, ante una crisis económica, cometieron el error de tocar la puerta equivocada. ¿Cómo es posible que alguien acepte un trato así? La respuesta es el miedo, un miedo tan espeso que se puede cortar con un cuchillo. El clan no necesitaba armas largas para cobrar sus deudas. Su apellido era el arma. Soy un Casamónica era la frase que congelaba la sangre de los comerciantes. Si no pagabas, no solo venían por tu dinero, venían por tu casa, por tu coche, por el negocio que a tu abuelo le costó 50 años levantar. Se han documentado llamadas telefónicas donde las víctimas suplicaban clemencia, llorando, mientras del otro lado solo escuchaban risas y promesas de violencia extrema. Pero la usura era solo la base del iceberg. Lo que realmente permitió que este clan se convirtiera en un narcoimperio fue su capacidad para infiltrarse en las venas del poder político de la capital. Aquí es donde entra en juego el escándalo de Mafia Capitale. Massimo Carminati, un exterrorista de extrema derecha apodado el último rey de Roma, y Salvatore Buzzi, el rey de las cooperativas, necesitaban un brazo armado, una fuerza de choque que garantizara que nadie se saliera del guión. Y a quien llamaron fue a los Casamónica. Luciano Casamónica, uno de los líderes, llegó a cobrar 20.000 euros al mes solo por actuar como mediador. 20.000 euros del dinero de los contribuyentes. Se repartían los contratos de las basuras, del mantenimiento de parques y, lo más cínico de todo, de la gestión de los campos de refugiados. Hacían negocio con la miseria humana en ambos lados del espectro. No eran solo delincuentes de barrio, eran ingenieros sociales de la corrupción. Mientras los ciudadanos pagaban impuestos para que la ciudad funcionara, ellos se aseguraban de que ese dinero terminara financiando sus techos con frescos y sus bañeras con hidromasaje doradas. La clasificación oficial del clan como organización de tipo mafioso, bajo el artículo 416 bis del Código Penal italiano, no fue un detalle menor. En Italia, que un grupo sea declarado mafia significa que el Estado reconoce que utilizan la fuerza de la intimidación, el vínculo asociativo y la condición de sometimiento para controlar el territorio. Y vaya si lo hacían. La estructura del clan era horizontal, lo que ellos llamaban una galaxia. Si caía un jefe, había 10 más listos para tomar el relevo. No había una cabeza que cortar para matar a la serpiente. La serpiente tenía 1000 cabezas. Cada familia tenía su propia autonomía, su propio punto de venta de droga,
su propia cartera de víctimas de usura, pero todos compartían la marca Casamónica. Era una franquicia del terror. En barrios como Portafurba, ellos eran la ley, el juez y el verdugo. Si tenías un problema con un vecino, no llamabas a la policía, ibas a ver a un Casamónica. Eso es un estado paralelo en el corazón de la Unión Europea. Dentro de este mundo de sombras, necesitaban brillar, y aquí es donde la sociología del clan se vuelve única, el uso de las redes sociales. Antes de que el término influencer fuera común, los jóvenes Casamónica ya practicaban el mobstering. Inundaban TikTok e Instagram con videos de sus fiestas glamurosas, brindando con champaña francesa de 1000 euros, mostrando fajos de billetes como si fueran naipes y conduciendo coches deportivos por las estrechas calles de la periferia. No era solo vanidad, era una estrategia de reclutamiento e intimidación digital. Estaban diciendo: mira nuestro éxito, mira nuestra impunidad, ¿quién vas a elegir ser? ¿El que paga la usura o el que la cobra? Es una manipulación psicológica magistral. Creaban un sistema de valores invertido donde el criminal era el modelo a seguir. Se burlaban de la autoridad en sus caras. Hay videos de ellos celebrando arrestos como si fueran medallas de honor. Pero todo imperio que se construye sobre la arena de la ilegalidad termina por sentir el agua en los pies. Durante décadas, en los pasillos de mármol y bajo los frescos bañados en oro de la Romanina, el clan Casamónica se sintió protegido por una muralla invisible pero infranqueable, la omertá. Ese código de silencio absoluto que dice que si hablas, dejas de existir. Se creían una casta aparte, una galaxia donde la sangre era el único contrato válido. Pero hasta los imperios de mármol tienen grietas, y la grieta de los Casamónica tenía nombre de mujer. Deborah Cerreoni era la mujer que decidió que el futuro de sus hijos valía más que su propia vida. Ella no era una extraña. Estaba casada con uno de los miembros del clan, Massimiliano Casamónica. No miraba el imperio desde fuera, vivía en el corazón de la bestia. Vio cómo se contaban los millones de la droga, cómo se humillaba a los empresarios arruinados por la usura y cómo las mujeres del clan, lejos de ser simples acompañantes, eran las verdaderas gestoras de la logística criminal. Era una cárcel de oro. En 2014, cansada de las palizas, de las amenazas y de ver cómo sus hijos respiraban ese aire contaminado de ilegalidad, Deborah hizo lo impensable. Escapó de las garras de la familia y buscó refugio en los Carabinieri. Fue un escándalo nacional. Los Casamónica no podían entenderlo. ¿Cómo una de las suyas, alguien que conocía todos los escondrijos, todas las cuentas y todos los nombres, se atrevía a romper el vínculo sagrado? Su testimonio fue el mapa que la justicia necesitaba para entrar, por primera vez, en las habitaciones secretas donde se decidía el destino de Roma. Pero Deborah no fue la única. Poco después, otra voz surgió de las sombras: Massimiliano Fazzari. Este hombre era fundamental porque no era un Casamónica. Era un hombre vinculado a la 'Ndrangheta calabresa, la mafia más poderosa del planeta. Durante años, el Estado italiano había cometido el error de tratar a los Casamónica como simples delincuentes gitanos o bandas de barrio. Fue Fazzari quien le explicó a los jueces que en el mundo del crimen organizado, los Casamónica eran tratados con un respeto reverencial por los capos de Calabria. Casamónica es Casamónica, decía Fazzari en sus declaraciones. Tienen el control total, tienen el dinero siempre listo y sobre todo, tienen riesgo cero de pentiti. O eso creían ellos. Gracias a estas confesiones, el velo de la delincuencia menor se cayó para siempre, y el mundo descubrió que Roma estaba bajo el control de una verdadera organización mafiosa. Otro de sus poderes más aterradores era el control de las Case Popolari, las viviendas de protección oficial. Se estima que el clan y sus aliados controlaban ilegalmente más de 600 viviendas públicas en la capital. Expulsaban a familias humildes que llevaban años esperando en las listas oficiales solo porque alguien le debía dinero a un Casamónica. Una deuda de 1000 euros podía terminar con una madre y sus hijos en la calle para que el clan usara ese apartamento como almacén de droga o como vivienda para uno de sus soldados. Convertían el derecho a la vivienda en una moneda de cambio para su sistema de terror. Y mientras el terror se apoderaba de las calles, en el interior de sus fortines, la sofisticación criminal llegaba a niveles casi cómicos si no fueran tan peligrosos. Durante los registros de la operación Noi Protegiamo Roma, la policía encontró dosis de cocaína listas para la venta escondidas en estuches de maquillaje de marcas de lujo, pero con etiquetas modificadas como Banana Mousse. Usaban la estética del glamour
hasta para empaquetar el veneno que destruía a la juventud de Roma. Las mujeres del clan eran maestras en el arte del camuflaje. Usaban sus coches de alta gama y sus joyas masivas para pasar desapercibidas ante patrullas que buscaban el prototipo del traficante callejero desaliñado. Ellas eran las gerentes del narcoimperio. La presión judicial empezó a asfixiarlos. El maxiproceso contra el clan fue una batalla épica en el aula búnker de Revivia. Más de 40 acusados, rodeados de abogados, escuchando cómo sus propias conversaciones grabadas por micrófonos ocultos revelaban la magnitud de sus crímenes. Los fiscales pidieron más de 600 años de cárcel en total. Fue el momento en que el muro de la omertá, ese código de silencio que parecía irrompible debido a los lazos de sangre, empezó a mostrar grietas. Por primera vez, algunas víctimas se atrevieron a señalar a los jefes en el tribunal. Por primera vez, el miedo cambió de bando. El clan intentó contraatacar con lo que mejor sabía hacer, el espectáculo. Si el funeral de Vittorio fue su apogeo mediático, su defensa judicial fue una obra de teatro. Se presentaron como víctimas de racismo, alegando que se les perseguía por su origen étnico y no por sus actos. «Somos solo una familia que celebra mucho», decían. Intentaron esconder el 76.000% de interés detrás de una supuesta persecución cultural, pero los jueces no compraron el relato. Las pruebas de las extorsiones, del tráfico de cocaína pura traída a través de sus aliados de la 'Ndrangheta y los testimonios de los empresarios arruinados eran demasiado contundentes. Los Casamonica no estaban solos en este tablero de ajedrez sangriento. Tenían a sus primos de hostia, el clan Espada. ¿Recuerdas aquel famoso cabezazo que un mafioso le dio a un periodista en plena entrevista frente a las cámaras? Ese era Roberto Espada. Ese golpe no fue solo a un hombre de prensa, fue un mensaje de todo el ecosistema criminal romano. Aquí no se pregunta, aquí no se mira. Los Casamónica y los Espada se repartían el territorio como si fuera un pastel, unidos por matrimonios estratégicos que sellaban pactos de sangre. Mutaron el modelo de la 'Ndrangheta calabresa y lo adaptaron al asfalto de la capital. Se creían tan poderosos que pensaron que el funeral de Vittorio en 2015, con su música de El Padrino y sus pétalos de rosa cayendo del cielo, sería su consagración eterna. Pero no sabían que ese día firmaron su sentencia de muerte política. El funeral fue un error táctico de proporciones bíblicas. Al poner esos carteles gigantes llamando a Vittorio rey de Roma frente a una iglesia católica, desafiaron no solo al Estado, sino a la propia alma de Italia. Las imágenes recorrieron el planeta y el mundo entero se preguntó, ¿es Roma una capital europea o el set de una película de gángsters? Esa presión internacional obligó a las autoridades a dejar de mirar hacia otro lado. La operación Noi Protegiamo Roma fue el grito de guerra de la fiscalía. Empezaron a seguir el rastro del dinero, no solo de los billetes, sino de los ladrillos. Cada villa construida ilegalmente era una bofetada a la planificación urbana y a la ley. Construyeron sus palacios sobre acueductos romanos protegidos. Literalmente, estaban destruyendo la historia de la humanidad para poner sus tigres de porcelana. La impunidad siempre genera un exceso de confianza, y ese exceso es el que te termina traicionando. Era el 20 de noviembre de 2018. Un día que quedó grabado a fuego en la historia de Italia como el momento en que el Estado decidió que ya no bastaba con papeles y sentencias. Hacían falta mazos, hacían falta excavadoras. A las 5 de la mañana, con el cielo de Roma aún teñido de negro y el suelo vibrando bajo los pies de los vecinos, 600 agentes de la ley rodearon el fortín de la Romanina. La alcaldesa Virginia Raggi estaba allí, en primera línea, viendo cómo las garras de metal se hundían en los estucos de las villas ilegales. Y no era cualquier demolición. Estaban derribando el símbolo viviente del desprecio, casas construidas sobre el milenario acueducto Claudio, destrozando la herencia de los antiguos romanos para levantar templos al kitsch más obsceno y criminal. Entrar en esas mansiones era como entrar en la mente de un emperador demente. Tigres de porcelana de tamaño real custodiando bañeras de hidromasaje, grifos donde el agua salía por bocas de oro macizo. Cunas imperiales para bebés que aún no sabían caminar pero ya dormían rodeados de una riqueza manchada de sangre. La caída física de las villas fue el principio del fin del mito. Los vecinos que durante años caminaron con la cabeza baja empezaron a levantar la mirada. Vieron que el oro de los grifos se podía fundir, que las estatuas de tigres se rompían como cualquier cerámica barata y que los jefes, esos que se sentían dioses,
terminaban llorando frente a las cámaras mientras eran desalojados de sus palacios ilegales. El Estado aplicó el régimen del artículo 416 bis, el mismo que se usa para los capos de la Cosa Nostra. Esto significó que ya no se les juzgaba por delitos individuales, sino por ser parte de una estructura diseñada para someter a la población. Los abogados del clan intentaron todo: huelgas de hambre, alegatos de persecución étnica, apelaciones infinitas, pero las grabaciones eran demoledoras. En los micrófonos ocultos se escuchaba a los jefes presumir de cómo protegían la ciudad, de cómo tenían a políticos en sus nóminas y de cómo la cocaína era su petróleo, su propia soberbia grabada para la eternidad. Mientras las villas caían, el clan intentaba salvar su patrimonio usando testaferros, empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Se estima que el tesoro acumulado superaba los 100 millones de euros. 100 millones drenados del tejido social de Roma. Pero la historia tiene una forma curiosa de dar lecciones. Hoy, donde antes se levantaba la villa de Giuseppe Casamonica, hay un parque, el Parco della Legalità, un espacio abierto donde los niños pueden correr sin preguntar a quién pertenece el suelo. Donde antes había muros reforzados y cámaras de vigilancia para proteger el dinero sucio, hoy hay árboles, columpios y ciudadanos romanos que caminan sin miedo. Esa es la verdadera victoria. La transformación de un monumento a la criminalidad en un espacio para la libertad. Esta parte de la historia nos enseña que el poder absoluto es una ilusión que solo dura mientras el resto de nosotros decidimos tener miedo. El clan Casamonica se alimentaba de ese miedo, lo cultivaba como si fuera su tesoro más preciado, pero en cuanto 2 o 3 personas decidieron que ya era suficiente, el castillo de naipes empezó a desmoronarse. Las redes de alianzas con los políticos corruptos de Mafia Capitale no pudieron salvarlos cuando la sociedad civil dijo basta. Los Casamonica pasaron de ser los reyes de Roma a ser los inquilinos de las celdas más seguras de Italia. Sus Ferraris fueron subastados para pagar los costes de sus propios juicios y sus grifos de oro terminaron en los almacenes judiciales como simples pruebas de un delito. El 17 de enero de 2024, el aire en la sala de la Corte de Casación de Italia se podía cortar con un hilo. No era un juicio cualquiera, era el punto final a una guerra de 70 años. Después de décadas de dudas, de tecnicismos legales y de que muchos dijeran que eran solo una familia ruidosa, la máxima autoridad judicial del país dictó su sentencia definitiva. El clan Casamonica es, legalmente y sin ninguna duda, una organización mafiosa. Esa palabra que en Italia pesa más que el plomo. Se confirmó la aplicación del artículo 416 bis del Código Penal, reconociendo que este clan utilizó la fuerza de la intimidación y el vínculo de sangre para someter a la capital de Italia. Los números fueron aplastantes. Domenico Casamonica, 30 años de cárcel. Massimiliano, 28 años. Salvatore, 26. 400 años de prisión repartidos entre 44 miembros de la galaxia criminal. Es el desplome total de un imperio que se creía eterno, el momento en el que el oro de sus grifos se fundió bajo el calor de la ley. Pero la historia no acabó con esas sentencias. Entre 2024 y mayo de 2025, el árbol genealógico de los Casamonica perdió sus ramas más gruesas. Antonio Luciano, el hermano del rey, Ferrucio, y finalmente, el 6 de mayo de 2025, murió Guerrino Casamonica, apodado Pelé. El ocaso de los patriarcas ha llegado. Es el fin de una era de ostentación grotesca y el inicio de una Roma que ya no baja la cabeza cuando escucha su apellido. El Estado no solo les quitó la libertad, les quitó el territorio, que es lo que más le duele a un mafioso. La villa de Giuseppe Casamonica, aquel símbolo de la usura que cobraba intereses del 76.000%, ya no existe. En su lugar se extiende el Parco della Legalità. Donde antes se planificaban extorsiones, hoy juegan los niños. Es la transformación de la oscuridad en luz, del miedo en libertad. Pero la pregunta que quita el sueño es si este es el final definitivo o solo una mutación. Porque el virus Casamonica ha encontrado un nuevo laboratorio. El mundo digital, las nuevas levas del clan, los jóvenes que crecieron viendo a sus padres ser llevados por la policía, ya no usan carruajes de caballos negros, ahora usan TikTok. Practican el mobstering y el mob influencing, creando una marca personal basada en el éxito rápido, la ropa de diseño y la lealtad ciega. Intentan que el algoritmo de las redes sociales haga lo que las excavadoras destruyeron en el Cuadraro.
mantener viva la leyenda de que ser un casamónica sigue siendo sinónimo de ser intocable. Publican vídeos brindando con champaña francesa frente a las villas que aún no han sido demolidas, enviando mensajes cifrados con emojis de tigres y coronas. Es la misma estrategia de siempre, pero con nuevas herramientas. Donde antes usaban el cuchillo y el carruaje para intimidar, ahora usan el algoritmo y el like para reclutar. El mensaje sigue siendo el mismo. El Estado es lento, nosotros somos rápidos. El Estado te quita, nosotros te damos el brillo del éxito. Es una trampa de marketing digital diseñada para atrapar a jóvenes desesperados que ven en la herencia del clan la única salida a la miseria de la periferia. Una mafia que lleva 70 años arraigada en el territorio no desaparece de la noche a la mañana. Mientras los viejos jefes cumplen sus condenas de 30 años, una nueva generación de casamónica está observando, aprendiendo y, lo más preocupante, adaptándose. El imperio narco está herido de muerte, pero sus ramificaciones todavía intentan aferrarse a la tierra. La batalla por Roma se ha trasladado de las calles al teléfono móvil, del fortín de hormigón al perfil de Instagram. Lo que hemos aprendido con la caída del clan casamónica es que ninguna mafia es invencible cuando la sociedad decide dejar de ser espectadora. La verdadera moraleja de este imperio narco gitano es que la riqueza construida sobre el dolor ajeno tiene fecha de caducidad. Puedes tener grifos de oro, puedes tener un helicóptero lanzando rosas y puedes tener a políticos en tu nómina, pero al final, la ley es una excavadora que siempre termina por llegar a tu puerta. La historia del clan casamónica es también una advertencia sociológica sobre lo que sucede cuando el Estado abandona las periferias. El vacío de poder siempre lo llena alguien. En el caso de Roma, lo llenó una familia que entendió que la atención mediática y la viralidad eran armas tan potentes como una pistola. Fueron los primeros narcos en entender el algoritmo del miedo. Y esa lección, por desgracia, no se destruye con excavadoras. El respeto no se compra con miedo, y el poder no se mantiene con estatuas de porcelana. El clan casamónica pasó de ser el dueño de Roma Sud a ser una advertencia en los libros de criminología. Su caída nos enseña que el silencio es el alimento del monstruo, pero la palabra es su veneno. Hoy, las villas de la Romanina son escombros y polvo, y los gritos de prepotencia se han convertido en susurros en las celdas de aislamiento. La valentía de mujeres como Deborah Cerreoni y la firmeza de un Estado que recordó que su deber es proteger a los ciudadanos, no a los criminales, hicieron lo que décadas de miedo colectivo parecían imposible: romper el código de silencio de una mafia que se creía eterna. Roma, la ciudad eterna, ha sobrevivido a emperadores, a invasiones y a tiranos, y también ha sobrevivido a los casamónica. La galaxia se está apagando, y aunque sus chispas aún intenten prender fuego en la periferia, el incendio principal ha sido sofocado. No hay que bajar la guardia. El imperio cayó, pero la mentalidad que lo creó sigue ahí, esperando un descuido del sistema para volver a brotar. La vigilancia debe ser eterna, porque la justicia no es un evento. Es un proceso que requiere que cada uno de nosotros diga no a la cultura de la ilegalidad cada día. Roma vuelve a ser de los romanos, y el eco de los caballos negros del funeral de Vittorio ya es solo un mal recuerdo que se desvanece en la brisa del Tíber. El narco imperio gitano ha llegado a su estación final, y el tren de la legalidad ha pasado por encima de sus tronos dorados. La historia ha dictado sentencia, y el oro más brillante se convierte en ceniza cuando la verdad sale a la luz.